Hoy es miércoles de milagros, un día de ruptura y liberación que resuena con el poder ancestral de Efata. Siente el peso que te arrastra, las cadenas invisibles que atan tus pasos, el velo de niebla que oscurece tu visión. Clamas por un soplo divino que disipe la oscuridad y revele la luz que te espera. Permanece con nosotros hasta el final, pues la palabra de poder está a punto de ser liberada, trayendo milagros urgentes, abundancia y rotura de cadenas. Amados hermanos y hermanas, almas sedientas de un toque del Altísimo, que hoy se reúnen en este espacio sagrado de fe y expectativa, os saludo con la urgencia y la autoridad que emanan del trono de la gracia. Mirad dentro de vosotros, por un instante. ¿Sentís el peso? No es solo el cansancio físico, sino una carga espiritual, una opresión que se manifiesta como una niebla densa sobre vuestros sueños, una parálisis que impide vuestros pasos, un silencio que ahoga vuestra voz interior. Es la sensación de estar encadenado, no por grilletes visibles, sino por ataduras invisibles, forjadas en el caldero de la duda, del miedo, de la escasez que susurra mentiras en vuestros oídos, de la desesperanza que intenta robar vuestra fe. Pensad en las puertas pesadas, cerradas hace mucho tiempo, que se interponen entre vosotros y la alegría plena, la prosperidad que Dios designó para vuestra vida, la paz que excede todo entendimiento. ¿Cuántas veces os habéis visto ante murallas infranqueables, con el corazón oprimido, el alma exhausta, los sueños dormidos bajo el polvo de la desesperanza? Son las ataduras ancestrales, patrones repetitivos que se manifiestan de generación en generación. Las palabras negativas que fueron lanzadas sobre vuestra vida, creando prisiones invisibles que sofocan vuestro potencial, que ahogan el llamado divino. Anheláis un milagro, una ruptura, una intervención divina que traiga la claridad donde hay confusión, la abundancia donde hay carencia, la libertad donde hay cautiverio. Oh Señor, poderoso en gloria, que tu luz penetre cada grieta de nuestra existencia, que tu voz resuene en cada fibra de nuestro ser. Efata, Efata. Escuchad este sonido, esta palabra que resuena desde los tiempos más remotos, una palabra de poder que atraviesa los siglos y llega hasta vosotros en este exacto momento. Efata, ábrete, alma cansada, ábrete, mente aprisionada. Que el poder del Altísimo descienda como un rayo fulminante, golpeando el núcleo de toda opresión. Que cada eslabón forjado por la desesperación, por el dolor, por la limitación, sea ahora destrozado, pulverizado en 1000 pedazos, incapaz de reteneros ni un instante más. La voz del Creador, que ordenó la luz donde había caos, que separó las aguas e hizo brotar la vida, esa misma voz clama ahora sobre vosotros. Efata, recordad aquel día, narrado en Marcos, capítulo 7, versículos 31 a 37. Jesús había dejado la región de Tiro y pasando por Sidón, llegó al mar de Galilea, atravesando la región de Decápolis. Le trajeron un hombre sordo y con dificultades para hablar, y le rogaron que impusiera las manos sobre él. La escena es vívida, casi palpable. Imaginad la desesperación de aquel hombre, aislado en su propio mundo de silencio, incapaz de comunicarse plenamente, de expresar sus pensamientos más profundos, de oír la voz de sus seres queridos, de comprender las palabras de instrucción o consuelo. La sordera no era solo una condición física, sino una barrera que lo separaba de la comunidad, de la vida en plenitud. Su dificultad para hablar era el sello de esa incomunicabilidad, un grillete que lo apresaba en una cárcel de aislamiento. Jesús, con su compasión que trasciende la comprensión humana, llevó al hombre aparte, lejos de la multitud curiosa. Puso los dedos en los oídos del hombre y después de escupir, tocó su lengua. Un gesto tan íntimo, tan personal,
que demostraba la profundidad del amor y de la identificación de Jesús con el sufrimiento humano. Entonces, mirando al cielo, Jesús suspiró profundamente y dijo, Efata, que significa ábrete. Y en aquel mismo instante, los oídos del hombre se abrieron, su lengua se soltó y comenzó a hablar claramente. Un milagro urgente, instantáneo, transformador. Amados, la sordera espiritual ha aprisionado a muchos de nosotros. ¿Cuántas veces habéis clamado, pero sentís que vuestras oraciones no son oídas? ¿Cuántas veces habéis intentado comunicaros con lo divino, pero parece que las palabras se pierden en el vacío? La sordera espiritual nos impide oír la voz de Dios, de discernir su voluntad, de recibir sus direcciones. Nos aísla, nos deja perdidos en medio del ruido del mundo, incapaces de sintonizar con la frecuencia del cielo. Y la dificultad para hablar, la mudez espiritual, nos impide proclamar la verdad, de dar testimonio, de expresar la fe que arde en nuestros corazones. Nos silencia ante la injusticia, nos impide alabar, interceder, declarar las promesas divinas sobre nuestra vida y sobre la vida de aquellos que amamos. Pero hoy, la misma palabra que Jesús pronunció sobre aquel hombre resuena sobre vosotros. Efata, que vuestros oídos espirituales se abran ahora para oír la voz del Espíritu Santo, para discernir los susurros divinos en medio del caos, para captar las instrucciones que os llevarán a vuestro destino profético. Que vuestra boca se abra para proclamar la verdad, para declarar vuestra fe sin dudar, para alabar al Señor con audacia y autoridad. Que toda barrera de comunicación, sea con Dios, consigo mismos o con el prójimo, sea deshecha en este instante. Efata, recibid la capacidad de oír y de hablar, de conectaros y de expresar, de recibir y de dar. Este es el tiempo de la claridad, de la audición aguda, de la proclamación sin reservas. ¿Os sentís asfixiados por la falta, por la escasez que insiste en dictar las reglas de vuestra existencia? La mente se cierra, el corazón se comprime y la visión del futuro se vuelve nebulosa. Las semillas que habéis plantado parecen no germinar, los esfuerzos parecen en vano, y la abundancia parece un río que fluye siempre en otra dirección, nunca en la vuestra. Trabajáis incansablemente, pero los resultados no se materializan. Soñáis con prosperidad, pero la realidad financiera parece un desierto árido. La mentalidad de pobreza, esa voz engañosa que susurra, no hay suficiente, no lo merecéis, nunca será diferente. Ha sido una cadena invisible que ata vuestras manos e impide el flujo de la provisión divina. Esa mentalidad distorsiona vuestra percepción, haciéndoos enfocar en la limitación en lugar de la infinitud de Dios. Pero hoy, la promesa divina se eleva por encima de toda carencia, como un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Oh Dios de provisión inagotable, que tu mano generosa se extienda sobre nosotros. Que tu gloria se manifieste en cada área de nuestra necesidad, transformando la escasez en desbordamiento, la sequedad en ríos de vida. Efata, Efata, ábrete, fuente de provisión. Ábrete, granero de la abundancia. Que las compuertas del cielo se abran, derramando sobre vuestra vida una lluvia de bendiciones que desborde, que inunde cada área que antes conocía la sequedad. Que la mentalidad de pobreza sea arrancada de raíz y en su lugar germine la semilla de la fe inquebrantable en la provisión divina. Que la tierra árida de vuestras finanzas sea regada, que vuestros proyectos florezcan, que cada necesidad sea suplida de forma gloriosa y abundante. No más escasez, sino desbordamiento. La palabra de Dios es clara y poderosa. En Filipenses 4:19 leemos la promesa que es un bálsamo para el alma ansiosa. Mi Dios
suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esta no es una promesa vacía, sino un decreto del Altísimo. Pensad en el contexto de ese pasaje. Pablo estaba escribiendo a los filipenses que habían demostrado generosidad en sus ofrendas para el ministerio. No estaba prometiendo una vida de lujo desenfrenado, sino la garantía de que todas sus necesidades serían suplidas de acuerdo con la vastedad de las riquezas de Dios, no de las riquezas terrenales. Esto significa que la provisión divina no está limitada por las circunstancias económicas, por la inflación, por la crisis o por la falta de oportunidades. Está limitada solo por nuestra capacidad de creer y de recibir. Recordad el maná en el desierto, en Éxodo, capítulo 16. El pueblo de Israel estaba en el desierto, un lugar de escasez por naturaleza, sin fuentes de alimento. Pero Dios, en su infinita misericordia y provisión, hizo llover pan del cielo. Maná, una sustancia que nunca habían visto, que aparecía milagrosamente todas las mañanas. No era un pan común, era un pan celestial que suplía la necesidad de millones de personas durante 40 años. Esto nos enseña que la provisión de Dios puede venir de fuentes inesperadas, de maneras que desafían la lógica humana. Podéis estar en vuestro desierto financiero, pero Dios tiene un maná preparado para vosotros, una provisión sobrenatural que va más allá de lo que podéis imaginar. Pensad también en la multiplicación de los panes y los peces, narrada en Mateo, capítulo 14 y 15. Jesús, ante miles de personas hambrientas, con solo 5 panes y 2 peces, oró y los multiplicó de tal forma que todos comieron y aún sobraron cestas llenas. Este milagro no fue solo un acto de compasión, sino una demostración del poder de Dios de multiplicar lo poco que tenemos, transformándolo en abundancia que desborda. Quizás miréis vuestros recursos actuales y veáis solo 5 panes y 2 peces, algo insignificante ante la vastedad de vuestras necesidades. Pero cuando entregáis lo poco que tenéis en las manos del Maestro, Él es capaz de multiplicarlo de forma extraordinaria, no solo para suplir vuestras necesidades, sino para que podáis ser un canal de bendición para otros. Y la viuda de Sarepta, en 1 Reyes capítulo 17, tenía solo un puñado de harina en la olla y un poco de aceite en la tinaja, lo suficiente para una última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Pero, por la palabra del profeta Elías y por su obediencia al servir primero al hombre de Dios, su aceite y su harina no se acabaron hasta el día en que el Señor envió lluvia sobre la tierra. Una provisión continua que desafiaba la lógica de la escasez. Amados, la obediencia y la fe son claves para desatar la abundancia divina. No miréis lo que falta, sino lo que tenéis y entregadlo al Señor. Él es el Dios de la multiplicación, el Dios que transforma lo poco en mucho, el Dios que hace llover bendiciones donde antes había solo desierto. Para que esa abundancia se manifieste, es crucial que cambiéis vuestra mentalidad. La mentalidad de pobreza es un espíritu que necesita ser expulsado. Comenzad a declarar la provisión de Dios sobre vuestra vida diariamente. Agradeced por lo que ya tenéis, por pequeño que parezca. Comenzad a sembrar, aunque sea poco. La semilla no es solo dinero, sino también vuestro tiempo, vuestro talento, vuestra bondad, vuestra fe. Sembrad en el reino de Dios, sembrad en la vida de otras personas, y ved la cosecha que el Señor traerá para vuestra vida. No os aferréis a la lógica del mundo, que dice que necesitáis tener para dar. La lógica del reino es, dais para tener. Efata, que vuestras manos se abran para recibir y para dar, que vuestros graneros se llenen, que vuestros proyectos prosperen, que cada deuda sea saldada, que cada necesidad sea suplida de forma gloriosa y abundante.
Percibid ahora las cadenas que os atan, no solo las visibles, sino aquellas que se enraizan en el alma, las ataduras del pasado, las heridas no curadas, los resentimientos que corroen, las culpas que os arrastran hacia atrás. Son las prisiones emocionales, los traumas que resuenan de eventos pasados, las voces de condena que susurran en vuestros oídos, impidiéndoos avanzar, de levantaros, de abrazar la plenitud de la vida que os fue prometida. Os sentís encadenados a un ciclo de dolor, de fracaso, de desilusión. Quizás sea el dolor de una traición antigua, la culpa por un error cometido hace años, el peso de una palabra negativa proferida sobre vuestra vida en la infancia, un patrón de fracaso que se repite en vuestras relaciones o finanzas. Estas son las cadenas más insidiosas, pues operan a nivel del alma, moldeando vuestra identidad, vuestra autoestima y vuestra capacidad de recibir el bien. Oh Espíritu Santo, fuego consumidor, que tu llama purificadora incinere toda atadura. Que tu poder penetre las capas más profundas del alma, alcanzando las raíces del dolor, del trauma, de la condena, y las arranque de raíz, dejando solo la tierra fértil para lo nuevo que el Señor quiere plantar. Efata, Efata, rómpete cadena ancestral, rómpete yugo de opresión, que la espada flamígera del Espíritu rasgue el velo de tinieblas que recubre vuestro corazón y aclare cada rincón olvidado de vuestra alma. Que cada grillete forjado por el pecado, por el rencor, por el autosabotaje, sea deshecho ahora, transformado en polvo al soplo del Altísimo. Sentid el chasquido de las cadenas partiéndose, el sonido liberador de la libertad resonando en cada célula de vuestro cuerpo. Las puertas de la prisión se abren de par en par, y la luz divina inunda la cárcel de vuestra alma, revelando la salida, el camino hacia la verdadera libertad. Efata. En Gálatas, capítulo 5, versículo 1, la palabra nos exhorta: para libertad fue que Cristo nos libertó. Permaneced, pues, firmes, y no os sometáis de nuevo a un yugo de esclavitud. Esta es una verdad fundamental para vuestra liberación. Cristo no vino para darnos una libertad condicional, sino una libertad plena y completa. Él pagó el precio máximo para que no fuerais más esclavos del pecado, de la culpa, del miedo, de la enfermedad, de la pobreza. Pero muchos de nosotros, aún liberados, continuamos viviendo como si estuviéramos presos, a causa de patrones de pensamiento, de heridas no curadas, de falta de perdón. La libertad es un don, pero también una elección diaria. Necesitáis permanecer firmes en ella, no permitiendo que las viejas cadenas se rehagan. Pensad en Isaías capítulo 61, versículo 1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Esta es la misión de Jesús y es la misión que Él nos delega. Él vino para liberar a los cautivos, para curar los corazones heridos, para deshacer las cadenas. ¿Cuáles son las cadenas que os atan? Son las cadenas de la amargura, del resentimiento, de la falta de perdón. Son las cadenas de la culpa y de la vergüenza que os impiden levantaros y seguir adelante. Son las cadenas de patrones familiares negativos, de maldiciones generacionales que se manifiestan en vuestra vida y en la vida de vuestra descendencia. La rotura de cadenas ancestrales es un acto de fe y de autoridad espiritual. Muchos cargan el peso de pecados y fallas de generaciones pasadas sin siquiera saberlo. Patrones de divorcio, de bancarrota, de enfermedades crónicas, de adicciones, de depresión pueden ser ecos de cadenas ancestrales. Pero la palabra de Dios nos asegura que en Cristo somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas.
2 Corintios 5:17. Esto significa que no estáis condenados a repetir los errores o a sufrir las consecuencias de las elecciones de vuestros antepasados. En Cristo, la cadena está rota. Para que esa rotura de cadenas sea completa, es fundamental que practiquéis el perdón. El perdón es la llave que desata muchas prisiones emocionales. Perdonad a aquellos que os hirieron, aunque no pidan perdón o no lo merezcan. El perdón no es para ellos, es para vosotros. Es para liberaros de la prisión de la amargura y del resentimiento. Perdonad a vosotros mismos por los errores del pasado, por la culpa que os consume. Y, sobre todo, recibid el perdón de Dios, que es ilimitado y restaurador. Arrepentíos de todo pecado conocido, renunciad a todo patrón negativo, a toda palabra de maldición lanzada sobre vuestra vida. Declarad que sois libres en Cristo Jesús, Efata. Que toda raíz de amargura sea ahora arrancada, que toda voz de condena sea silenciada, que todo trauma sea curado, que toda cadena ancestral sea deshecha y que seáis libres para vivir la plenitud de vuestra identidad en Cristo. No hay más lugar para la esclavitud. Fuisteis comprados por alto precio, el precio de la sangre de Jesús. Sois hijos, sois herederos, sois libres. Visualizad la escena ahora, con los ojos de vuestra fe. La luz divina penetra vuestras sombras más densas, no con violencia, sino con una dulzura avasalladora, una gentileza que calma el alma y cura las heridas. Las cadenas, antes pesadas y frías, que os oprimían y os impedían avanzar, ahora se desintegran en partículas de polvo dorado, llevadas por el viento suave de la gracia divina. Ya no existen. El peso sobre vuestros hombros, aquella carga que llevabais por años, por décadas, que os encorvaba y os impedía levantar la cabeza, se disipa completamente, como la niebla matinal bajo el sol naciente. Una sensación de ligereza y paz inunda vuestro ser, llenando cada espacio que antes era ocupado por el dolor, por la ansiedad, por la desesperación. Las puertas que parecían infranqueables, con sus cerrojos oxidados y sus bisagras chirriantes, que se mantenían cerradas ante vuestros sueños y aspiraciones, ahora giran suavemente en sus bisagras, sin esfuerzo, sin ruido. Se abren de par en par, revelando un horizonte vasto e ilimitado, un futuro de posibilidades infinitas, de oportunidades que ni siquiera osabais soñar. El aire que respiráis es puro, ligero, cargado de esperanza, de renovación, de vida. Es el aire de la libertad, el soplo del Espíritu Santo que os vivifica y os impulsa hacia adelante. La visión que antes era turbia, oscurecida por las lágrimas, por la duda, por el miedo, ahora es cristalina, límpida como el agua de una fuente pura. Veis claramente el camino que Dios preparó para vosotros, los pasos que necesitáis dar, las bendiciones que están a vuestra espera. No hay más confusión, no hay más incertidumbre. Hay claridad, dirección y propósito. Ya no estáis presos, estáis libres. Libres para amar, libres para soñar, libres para prosperar, libres para ser quienes Dios os llamó a ser. Ahora, con esa nueva realidad pulsando en vuestro corazón, alzad vuestra voz y proclamad con toda la fuerza de vuestra fe, con toda la convicción de vuestra alma, con toda la audacia que el Espíritu Santo os concede en este momento. Efata, mi mente se abre al cielo. Efata, mi corazón se abre a la abundancia. Efata, mi espíritu se abre a la libertad plena. Proclamad esto no como un deseo, sino como un decreto, una verdad que ya se manifiesta en vuestra vida. Este es el momento de entregaros completamente a esa verdad, de abrazar la nueva realidad que se manifiesta ante vuestros ojos espirituales.
No hay más lugar para la duda que paraliza, para el miedo que aprisiona, para la escasez que limita. La liberación es vuestra herencia, un derecho adquirido por el sangre de Jesús. La abundancia es vuestra porción, una promesa inquebrantable del Dios que es dueño de todo. Y los milagros urgentes son la manifestación diaria de la bondad divina en vuestra vida, señales visibles de que el cielo está abierto sobre vosotros. Posicionaos ahora como hijos amados del Altísimo, herederos legítimos de las promesas divinas, ciudadanos del reino que ya no se someten a las leyes de la escasez y la limitación. Caminad en la plenitud que os fue concedida, con la cabeza erguida, el corazón lleno de gratitud y la fe inquebrantable. Que esta palabra, este decreto, esta oración de Efata, sea la semilla de transformación que germinará en vuestra vida, floreciendo en frutos de alegría inquebrantable, de paz que excede todo entendimiento y de prosperidad que desborda en todas las áreas. Que la luz que hoy se encendió en vuestro interior nunca más se apague. Que la libertad que experimentasteis hoy sea una constante en vuestra jornada. Que la abundancia que comenzó a fluir en vuestra vida sea un río que nunca se seca. Recordad, ante cada desafío, cada obstáculo, cada momento de duda, la palabra es la misma: Efata. No guardéis esta revelación solo para vosotros. La palabra de poder es como una antorcha que debe ser pasada adelante. Si sentisteis el toque del Espíritu Santo, si vuestras cadenas fueron rotas, si la abundancia comenzó a manifestarse, entonces compartid esta fe, compartid este mensaje con alguien que también necesita oír. Sed un canal de bendición, un instrumento en las manos del Altísimo para que más vidas sean alcanzadas por la verdad liberadora de Efata. Comentad Efata ahora mismo para sellar esta oración en vuestro corazón y declarar vuestra fe públicamente. Dadle a me gusta a este vídeo, compartidlo con vuestra familia y amigos y suscribíos al canal para continuar recibiendo estas palabras de poder y aliento. Juntos somos más fuertes. Juntos somos un ejército de liberados, proclamando la verdad y viviendo los milagros que Dios tiene para nosotros. El Señor os bendiga y os guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre vosotros y tenga de vosotros misericordia. El Señor sobre vosotros alce su rostro y os dé paz. El poder de Efata se manifieste en cada área de vuestra vida, hoy y para siempre. Amén. Que la gloria del Señor se manifieste en vuestra vida de forma abundante y sobrenatural. Que cada paso que deis a partir de ahora sea un paso de libertad, de prosperidad y de milagros continuos. La palabra ha sido liberada. La promesa ha sido activada. Vuestra vida nunca más será la misma. Recibid, creed, vivid, Efata. La gloria es del Señor. La gloria es del Señor. Visual. Imagen de un horizonte abierto, sol naciente, persona caminando libremente. Y ahora, amado hermano con esta verdad sellada en vuestro corazón, la pregunta que surge es: ¿cómo mantener esta libertad, esta abundancia y esta claridad en vuestro día a día? La activación de Efata no es un evento aislado, sino el inicio de una jornada continua de fe y manifestación. Es un portal que se ha abierto, y ahora sois llamados a caminar a través de él, explorando los nuevos paisajes que Dios preparó. Para sostener esta nueva realidad, es fundamental que cultivéis una mentalidad de gratitud y expectativa. Diariamente, reservad un tiempo para agradecer al Altísimo por las puertas que Él abrió, por las cadenas que Él rompió y por la provisión que Él derramó. La gratitud es un imán para más bendiciones. Y la expectativa, la certeza de que el Señor continuará operando milagros, mantiene vuestro corazón abierto y receptivo. Visual. Persona meditando, leyendo la Biblia,
orando. Recordad las palabras de Jesús. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Juan 15:7. Permanecer en Cristo significa estar conectado a la fuente de todo poder y provisión. Esto se traduce en una relación íntima con Él, a través de la oración constante, de la meditación en la palabra y de la obediencia a sus principios. La palabra de Dios es vuestra brújula, vuestra espada y vuestro alimento espiritual. Nutre vuestra fe y fortalece vuestra mente contra las viejas mentiras de la duda y la escasez. Además, vuestra libertad en Cristo no es solo para vuestro beneficio personal. Os capacita para cumplir el propósito divino para vuestra vida. Ahora que vuestros oídos están abiertos para oír la voz del Espíritu Santo y vuestra boca está libre para proclamar la verdad, os convertís en un instrumento poderoso en las manos del Maestro. ¿Qué causa quiere Dios que abracéis? ¿Qué personas quiere Él que alcancéis con vuestra historia de superación? ¿Qué talentos quiere Él que uséis para su gloria? Visual, personas sirviendo al prójimo, compartiendo la fe, trabajando con pasión. No os sorprendáis si al caminar en esta nueva libertad, el enemigo intenta lanzar nuevas flechas de duda o intenta reerigir viejas fortalezas. Pero tenéis la palabra Efata, el decreto divino, la verdad de que las puertas están abiertas y las cadenas rotas. Cuando la duda susurre, declarad: Efata, mi mente está abierta a la verdad de Dios. Cuando la escasez intente oprimiros, proclamad: Efata, mi fuente de provisión es inagotable en Cristo Jesús. Cuando el pasado intente arrastraros, gritad: Efata, soy libre en el nombre de Jesús. Vuestra vida, a partir de ahora, es un testimonio vivo del poder transformador del Altísimo. Cada paso de fe, cada victoria sobre la adversidad, cada bendición que se manifiesta es una prueba irrefutable de que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Sed un faro de esperanza para aquellos que aún están presos, compartiendo vuestra jornada, vuestra fe y la palabra Efata. La gloria no es vuestra, sino del Señor, que operó este milagro en vosotros, y esa gloria continuará manifestándose de formas cada vez más grandiosas a medida que os adentréis en esta nueva realidad. Que cada día sea una nueva oportunidad de vivenciar y manifestar el poder de Efata en vuestra vida y en la vida de aquellos a vuestro alrededor. La jornada de liberación y abundancia acaba de comenzar. Continuad creyendo, continuad recibiendo, continuad viviendo la plenitud que os fue concedida.